Oscar. En todos estos días el presidente va a socializar en las mañaneras mucho la iniciativa de reforma, va a explicarle al pueblo de México, así como nos explicó la importancia de la revocación de mandato, así nos va a explicar a todos los mexicanos la importancia de la reforma electoral y bueno, que se atreverá verdaderamente la llamada, mal llamada oposición a volver a ir en contra del pueblo de México, porque es un clamor que tenemos los mexicanos desde hace muchísimas décadas, muchísimos años, que el voto se respete, que verdaderamente quienes elijamos, a quienes queremos que nos representen, administren la nación, los estados, los municipios, sean a los que elegimos, que no sean los que pues allá en oscurito se ponen de acuerdo y luego el INE y los institutos electorales dicen que adelante y lo avalan el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, del Poder Judicial de la Federación, así como por ejemplo, en Zacatecas se llama Tribunal de Justicia Electoral, que vemos todo menos que haya una justicia electoral. Hoy también, Ricardo, por ahí del mediodía hubo una reunión de toda la bancada, de toda la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT, Verde Ecologista, se reunieron en el Salón Tesorería de Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros también estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, a quienes, bueno, varios de los ahí presentes, de los diputados y diputadas, pues ya lo hicieron presidenciable, y Adán Augusto callado, callado, callado. Para mí, creo que sería la mejor opción para consolidar la cuarta transformación. Creo yo. Y yo vi al presidente López Obrador, al menos en su lenguaje corporal, que tú también sabes de ello como experto en comunicación, muy contento y acabó diciendo viva la cuarta transformación, 3 veces viva México y bueno, pues también los ahí presentes gritando presidente, presidente, algunos pues le gritaban presidente también a Adán Augusto, pero pasaron los líderes de los partidos políticos y creo yo que no se vale lo que hizo el zacatecano Carlos Puente Salas, que es el coordinador del grupo de la fracción partidista en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, porque él hablaba que pues ya los que quedan, ¿verdad? Del Verde Ecologista, porque 2, dijo él, traicionaron, ya no están ahí, pero hay que decir las cosas que eso lo omitió Carlos Puente del Verde Ecologista. 1, tuvo la dignidad de retirarse antes de la votación, pidió separarse del partido y se fue a Movimiento Ciudadano. Luego, la suplente que votó en contra de la iniciativa de reforma a la luz eléctrica, a la ley eléctrica, pues fue retirada, hicieron que regresara la titular, porque ya esta mujer había también negociado irse con Movimiento Ciudadano, pero le salen con la sorpresa que Carlos Puente, como coordinador, pues negocia con el PAN, que no era mejor haber dejado que estos 2 traidores se fueran a Movimiento Ciudadano y no a fortalecer a la bancada del PAN, Ricardo. Sí, claro, me parece que ellos están jugando sus piezas, están jugando su estrategia, pero pues bueno, al final de cuentas terminan siendo intereses también de ellos mismos, de las mismas bancadas, viendo cómo negocian con algunas cosas por otras. Es parte de este juego político que se vive todos los días en el Congreso, pero creo que también debería de prohibirse el hecho de que los diputados cambien de una bancada a otra según sus intereses y los intereses de estas bancadas, ¿no? Simplemente que alguien ya no coincide con el proyecto que lo llevó a la curul, pues bueno, renuncia, ¿no? Sería exista importante, todavía. Ricardo, en esta reforma electoral, que se hiciera eso que inclusive tú has propuesto aquí en Zacatecas, lo propusiste cuando fuiste asesor legislativo, lo propuso el licenciado Medina también, que tú eras su asesor en Morena, que si alguien decide chapulinear, que se vaya, pero sin la representación, que se vaya sin la curul, que se vaya sin el escaño, que se vaya a donde se quiera ir, pero que se vaya sin la regiduría, que se vaya sin la sindicatura, que se vaya sin nada,
Por eso hay suplentes, debe de quedar a cargo del suplente, a final de cuentas, pues del partido, porque parte de la ciudadanía en ese distrito votó por cual o cual persona, por las afinidades filosófico-partidistas que se tengan, pero no, pues se llevan y se llevan el cargo también. Sería importante que se metiera también esto, ¿no, Ricardo? Que tú dices. Sí, claro, Carlos, hay que establecer mecanismos para evitar el chapulineo legislativo que realmente pues atiende a intereses de ellos, no a intereses de nosotros los ciudadanos, porque al final de cuentas los ciudadanos votamos por un proyecto político e independientemente de que sea de mayoría o plurinominal, él debe representar ese proyecto político y aquí en Zacatecas lo vivimos. Los primeros pluris fueron los primeros en cambiarse de partidos políticos, entonces ¿por qué no dejaste ese espacio para alguien que realmente estaba comprometido con el proyecto de transformación? No se vale justificarse y decir, es que el gobernador ya no cumplió acuerdos, el gobernador fue incapaz. Oye, tú estás representando al pueblo, a la militancia de Morena, ¿no? Entonces, entrégate a esto. Pero bueno, eh, parte de todos los grandes cambios que hay que impulsar en el país, Carlos, yo creo que si el presidente quisiera cambiarlos, tendría que hacer una propuesta por día, ¿verdad? Y difícilmente lo sacaría. Entonces, también creo que está dejando la pauta para que el sucesor siga con estos cambios, sucesor o sucesora, pero me parece, yo creo que estos cambios deben pasar, Carlos, la oposición, yo no veo una oposición realmente rechazando el hecho de que los partidos políticos reciban menos recursos. Imagínate cómo se No. verían ante los ciudadanos que un Ujú. panista venga y nos diga, oye, es que yo no voté porque es una reforma arcaica y que nos regresa al pasado, pero es que con ese dinero te podías haber beneficiado tú como ciudadano, ¿no? Programas Ujú. sociales, escuelas, no sé, mucho, Becas, hospitales. pensiones. Claro, entonces, pues creo que sería un suicidio político para cualquier persona de la oposición rechazar un cambio como el que está proponiendo el presidente. Quizás en alguna reforma eléctrica se pudiera argumentar que había ciertas cosas que regresaban o que pues que podían contaminar, ¿no? Este tipo de cosas que estuvieron argumentando los de la oposición, que incluso por ahí un diputado zacatecano sacó una captura de lo que publicó History Channel de un documental del ozono y de la contaminación del carbono, y por ahí vi que un ciudadano le puso, oiga, pero sí sabía que México es de los que menos contamina. Entonces, me parece hasta cierto punto ridículo que muestren este tipo de cosas. Oye, primero ve el documental y luego ya, ¿verdad?